Buenas tardes a todos, bienvenidos a Value School, en un nuevo evento de Value School. En este caso tenemos un evento gestor con Miguel Roqueiro. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. De Acacia Inversión. Y esta charla se titula La inversión factorial, la tercera vía de la gestión de renta variable. Además que creo que, Miguel, luego nos vas a explicar también un poco qué es eso de la tercera vía exactamente. Y me van a permitir, eso sí, un pequeño espacio para los anuncios de Value School y para que estén también al tanto de nuestras últimas novedades. En primer lugar, los estarán viendo aquí, estamos anunciándolos ya poco a poco, pero nuestros juegos de mesa ya están disponibles para la venta al público, ¿de acuerdo? Son 3 los que hemos lanzado de momento. El primero de ellos, que es el más pequeñito, el Value Memory, que es el clásico juego de cartas con el que los más pequeños pueden empezar a potenciar la memoria, también aprendiendo los buenos hábitos del ahorro responsable de inversión consciente. Después tenemos por aquí el Play Value, que es un juego de cartas que a los pequeños les va a ayudar mucho también a potenciar habilidades de matemáticas, pero también para los mayores, que os lo puedo asegurar que en la oficina ya lo hemos estado testeando, por así decirlo, en términos un poco más técnicos, y vamos, que te echas unos piques con los amigos impresionantes. Y luego el B-Value, que es un juego un tanto más completo y más complejo, que es básicamente una experiencia vital. Hay que ir tomando buenas decisiones y también los más pequeños pueden aprender cuáles son los buenos hábitos del ahorro y de la inversión. En segundo lugar, esto es algo ya muy típico nuestro, que ya lo sabréis, que tenemos una colección de libros que publicamos con Deusto. Esta en particular es la de inversión y este es el último título que hemos publicado dentro de ella, que es El inversor dando. ¿De acuerdo? Es el libro que escribió Mohnish Pabrai. No sé si conocen a Mohnish Pabrai, es un gestor de origen indio que gestiona en Estados Unidos y que se hizo famoso por una historia que comparte también con un señor que se llama Guy Spier, que estuvo también aquí con nosotros en un evento Value School el año pasado y del cual también hemos editado y traducido su libro, que es La educación de un inversor en valor. Ya pueden comprarlo también en nuestra página web, en www.valueschool.es/librería. Y por último, una muy buena noticia también, y es que hemos lanzado ya un programa de formación para empresas. ¿De acuerdo? De momento no hay ningún tipo de información en nuestra página web, así que si os interesa, os puedo decir que hace bastante poco, escasas semanas, estuvimos en Bilbao, en la empresa Retabet, y vamos, fue una experiencia muy enriquecedora. Estuvimos dando un curso especialmente diseñado para ellos, en base a las necesidades que tenían para enseñaros un poco más sobre temas de educación financiera. Y ya, sin más preámbulos, os voy a dejar con Miguel. Eso sí, voy a hacer una pequeña introducción de Miguel para que conozcáis un poco su trayectoria, aunque él os va a contar más. Y Miguel va a tener un espacio en el que va a poder navegar a través de la presentación y hablarnos un poco sobre el proceso de inversión que utilizan en Acacia Inversión. Y ya en la última parte vamos a ir a un turno de preguntas de unos 15-20 minutos más o menos para que podáis hacer todas las preguntas que consideréis convenientes a Miguel. De acuerdo, entonces Miguel Roqueiro es director general y director de inversiones de Acacia Inversión. Antes fue gestor de inversiones en Kutxabank Gestión. Miguel es Executive MBA por IS Business School y posee los títulos de CFA, Financial Risk Manager, Certification, Certificate in Quantitative Finance y CAID, que es el curso avanzado de instrumentos derivados de AFI. Y ahora sí, sin más preámbulos, Miguel, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Titulamos la presentación de una manera bastante rotunda, que es Hechos no palabras. Es uno de los lemas de nuestra compañía. Lo digo por delante porque cada una de las afirmaciones que pueda hacer sobre cómo somos esperamos que esté respaldada por algún dato. Si no lo hago, tenéis el turno de preguntas final para echármelo en cara. Dicho eso, vamos a empezar con una pregunta. ¿Conocéis esto? ¿Hay algún bilbaíno por aquí? Al margen de esto. Hay alguno que sí. La cuestión es, ¿por qué empiezo con esto? No os preocupéis, no voy a hablar de ingeniería, no es el caso. Esto es el puente colgante, o el puente de Vizcaya, el puente de Portugalete. Es una maravilla de la ingeniería, pero hay que entenderla y hay que conocerla. De la misma manera, para entender nuestro proceso inversor, entendemos que hay que conocer a Acacia y su historia. Por eso, aunque la ponencia va a tratar sobre la inversión factorial, pienso o creemos que es relevante entender la historia de la compañía. Así, los 3 pilares fundamentales de Acacia vienen de su historia, de su nacimiento. ¿Qué nos hace diferentes? Que nacemos
de los clientes, nacemos de los socios. Acacia tiene más de 20 años de historia, nace cuando una serie de grupos familiares, ante la oferta que tenían para cuidar su patrimonio, deciden ser muy pioneros, esto marca ya la historia de la compañía, y organizar una compañía para cuidar su dinero. Eso marca la serie de atributos que nos caracterizan, hechos no palabras. La primera es la coinversión, es lo que a día de hoy es el famoso skin in the game. Nosotros lo hacemos. El dinero de la compañía, de los socios y de los empleados está invertido en los productos. Es decir, nosotros no vendemos productos, nosotros invitamos a los clientes a ser coinversores de nuestros productos. Eso nos permite ir más allá de la independencia. La independencia es ser equidistante. Esto nos permite estar en el mismo barco. No nos hace ser más listos, pero sí que cuando las cosas vayan mal, nos pique, valga la expresión, igual que a vosotros. Y a la vez, ese nacimiento de la compañía, de los socios, de los clientes, marca la transparencia. Si tú organizas una compañía para cuidar tu dinero, quieres una transparencia total. Lo único que estamos haciendo es extender eso para nuestros nuevos clientes. Un ejemplo claro de ello es nuestra política de comunicación. Os invito a que entréis en nuestra web, en la parte de comunicación, publicamos nuestra visión de una manera transparente y un punto un poco diferente, y lo comento aquí porque va a escribir dentro de poco, tenemos una sección que se llama ¿Por qué no sabemos de todo?, que es toda una declaración de intenciones. En ella invitamos a otra gente de la industria a hablar sobre temas sobre los que son expertos. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Paramés va a escribir el próximo mes de noviembre como invitado y va a hacer un artículo dando su visión sobre los mercados. Primera idea fundamental, coinversión. La segunda es la solvencia de la compañía. Como decía antes, llevamos más de 20 años cuidando patrimonios. No somos unos recién llegados. De nuevo, pensad, si organizáis una compañía para cuidar vuestro dinero, queréis que sea lo más sólida posible. Y aquí está. Como cualquier gestora, auditados por Price, CNMV y demás. Ese origen de la compañía se junta con un cambio, una apertura en la que empiezan a llegar nuevos profesionales, hace 4 o 5 años, y confluyen esa visión muy pionera que os comentaba antes de los socios, con gente que venimos de grandes sitios de la industria, con una mentalidad de hacer cosas diferentes. Eso tiene que estar apoyado por la compañía, por eso hablaba antes de esa mentalidad pionera. Así, somos un equipo multidisciplinar con distintos enfoques, análisis fundamental, técnico, distintos activos. Y a la vez, esa mentalidad abierta no nos hace escondernos. Nosotros tenemos claros referentes al otro lado del charco. No lo vemos como ningún problema. Hay inversores nacionales, que vosotros conocéis, que tienen a gente como la que está aquí a la entrada, como referentes. Nosotros hemos ido un poco más allá y nos fijamos en los endowments, en las entidades que cuidan el dinero de las universidades americanas, en los hedge funds y en los inversores factoriales. Es decir, está bien tener un referente, permitidme hacer un símil futbolístico, está bien tener un referente como Maradona, que era un referente hace unos años, pero nosotros hemos preferido fijarnos en referentes más actuales. Esa es una de las ideas. Os decía antes, hechos, no palabras. Os hablo de una compañía distinta, un equipo multidisciplinar. Vamos a los hechos. Estos son los reconocimientos que ha tenido la compañía el año pasado. Hemos recibido un premio Expansion All Funds por un fondo que se llama Acacia Renta Dinámica. Os lo explicaré más adelante. Es un fondo que es una solución muy original. A su vez, Citywire, que conoceréis, que es una revista de gestores, nos ranqueó, nos calificó como AAA, que es el máximo reconocimiento que existe dentro de todo el mundo. En el mes de enero estuvimos en el 2,5% mejor gestores del mundo. Y a su vez, Funds People ha puesto el sello Blockbuster a uno de nuestros fondos, por el crecimiento. Somos una boutique que está creciendo. Los reconocimientos del año pasado, pero no, como os decía, no somos unos recién llegados. Este ranking lo hacía, que ya no lo hace, Martín Huete, que lo conoceréis tal vez de Finicens, calificaba a todas las gestoras por su rentabilidad, todas las gestoras nacionales, absolutamente todas las que tengáis en la cabeza. Desde 2015 a 2017, que lo dejó de hacer, Acacia, según su rentabilidad, estaba situado aquí, y este era el número total de gestoras. El ranking, digamos, normalizado nos situaba el 15, la 15ª posición,
Decimosegunda, si os fijáis, de una manera consistente hemos estado en el top 10, top 20 de la gestión nacional. Podemos ser desconocidos o podemos tener un perfil bajo, pero estamos dando una vuelta a eso. Parte de ese perfil bajo tiene que ver con nuestro origen. De nuevo, si organizáis una compañía para cuidar vuestro dinero, no queréis darle publicidad en un principio. Llegado a determinado momento, se ve que los resultados son espectaculares o son muy buenos y se decide empezar a abrir los vehículos a nuevos inversores, a coinversores. Y reconocimientos por parte de la prensa a lo largo de años anteriores. A nuestro fondo de bolsa europea que hablaremos hoy, Acacia Renta Dinámica, que es esa solución diferente que hablaré ahora, a nuestro fondo de bolsa internacional, de nuevo Acacia Renta Dinámica. Y de nuevo, tenemos un track record, y esto no lo suele enseñar mucha gente, esto es lo que obliga el CFA a hacer con la rentabilidad de una entidad, que es todos y absolutamente todos los fondos que ha habido gestionados en Acacia, fondos y CAPS, ponderados por su patrimonio y su rentabilidad. Esto es nuestro histórico de rentabilidad frente al índice de referencia. Porque algo habitual en la industria es enseñar el fondo que va bien. Nosotros enseñamos todo, porque cada euro gestionado por Acacia cuenta. Esto es la compañía. Si entramos ahora en nuestro estilo de inversión, el estilo de inversión está muy marcado, como os decía, por esa confluencia entre la visión muy pionera de los socios y el nuevo equipo que llega. Después de múltiples experiencias, seleccionando fondos en algunos casos, en tesorerías, y a la vez la experiencia de los socios como inversores, básicamente hemos destilado los principios que rigen nuestra gestión y lo que buscamos. El principio fundamental desde el que permea todo es la idea de que invirtiendo no existe verdad absoluta. No hay un estilo mejor, no hay una forma de hacerlo mejor y desde luego lo que no hay es la capacidad de adivinar el futuro. Gusta mucho decir que la recesión está a la vuelta de la esquina o intentar hacer market timing. La experiencia durante muchos años lo que nos dice es que no hay verdad absoluta y a la hora de invertir hay estilos de inversión que funcionan en un determinado momento que dejan de hacerlo. En unos momentos puede funcionar la inversión valor, en otros el crecimiento. Entonces, nosotros creemos que no es necesario casarse con un estilo concreto, sino saber leer que el mercado es como un prisma que en diferentes momentos funciona de una determinada manera. Esto redunda en la idea que os decía antes de tener un equipo multidisciplinar. De ahí destilan tres principios. La primera es la de la diversificación. La diversificación entendida como una opcionalidad, es decir, es mejor tener múltiples pequeñas posiciones que fallen dos y que las otras apoyen, que no tener posiciones concentradas que fallen y que se desmorone la cartera. Por eso ponemos como referencia el Partenón de Atenas. Ha existido tantos años, ha permanecido en pie porque tenía múltiples columnas en las que apoyarse. Esa es nuestra idea principal, o una de nuestras ideas principales, lo que nosotros llamamos diversificación total. Segunda idea, hacer lo que nosotros llamamos selección de activos con descuento. Otra de las máximas, es un pequeño paréntesis, que tenemos en Acacia es no usar términos en inglés, lo procuraré. Si no lo hago, me podéis tirar de la oreja al final de la ponencia. Lo que los ingleses llamarían allocation value, selección de activos con descuento. Está bastante demostrado que los verdaderos motores de rentabilidad en una cartera en el medio y largo plazo es saber decidir en qué activos estar. A partir de ahí, nuestro enfoque es intentar ir hacia los activos que están incorrectamente valorados. Ejemplos, decía antes, hechos no palabras. Los mercados son muy de narrativas, son muy de historias. Una narrativa triunfa, la gente se la empieza a creer y el mercado se enfoca en eso. Ejemplo, las .com a finales de los 2000. ¿Qué narrativas podemos ver ahora? Una muy clara. La inflación está muerta. Creo que es una de las ideas más de consenso en todo el mercado. Que si Amazon, que si la globalización, que si el envejecimiento poblacional. Nosotros, en esta parte, tenemos unos fondos de selección de activos, tenemos una posición relevante en inflación. ¿Por qué? Porque puede que permanezca la inflación baja, es cierto, pero a día de hoy los activos que la reflejan están cotizando en un elemento extremo. Estamos optando por invertir en activos que tienen mucho potencial de revalorización si la gente está equivocada.
Esa idea que tal vez tengáis muchos de vosotros para hacerlo en acciones, lo estamos aplicando a activos. Tercera idea que nace, de esa confluencia entre la visión de la experiencia de los socios y el equipo que aterriza en la compañía. La búsqueda de procesos sistemáticos. Hemos sido selectores de fondos, muchos de nosotros a lo largo de nuestra carrera, y lo que hemos descubierto es que lo único que se le debe pedir a un gestor es que se ciña a lo que sabe hacer bien. Desviaciones de eso son problemáticas. Por eso nosotros lo que buscamos en todos nuestros procesos es sistemática y consistencia. Sistemática y consistencia de una manera general. A partir de ahí diseñamos nuestras propias herramientas. ¿Eso a qué nos lleva? Todos esos tres pilares, esa idea general de que no existe verdad absoluta, la diversificación total, la búsqueda de activos con descuento y la sistemática, nos lleva, y de nuevo volvemos a la experiencia que hemos tenido equipo gestor y socios, de tener una gama reducida. No creemos en las gestoras que tienen una gama amplia. Zapatero a tus zapatos. Si ofreces muchísimas cosas es que no tienes el foco claro y eres un supermercado. Por eso nosotros buscamos una gama reducida. Básicamente son 6 fondos, pero realmente son 3 productos. 3 fondos que son selectores de activos con descuento, 2 fondos de bolsa que hacen inversión factorial, ahora entraré en ello, y un fondo muy específico que es Acacia Renta Dinámica, que no os lo voy a desvelar y os voy a contar ahora. En los fondos de selección de activos, ejemplos, os decía, hechos no palabras de cosas que hemos hecho en 2019. Hemos entrado en plata y mineras de oro, tenemos materias primas, hemos entrado en fondos de logística cotizada, entramos en bonos ligados a la inflación, tenemos duración negativa. ¿Por qué? Porque otra de las grandes realidades del mercado, o una de las burbujas que entendemos que existen, es esa situación anómala de tipos de interés negativo. Es decir, le prestas dinero a alguien, te devuelve menos. Y pensad en todas las dislocaciones que eso provoca. A la hora de valorar, a la hora... Esto, cuando lo escuché por primera vez, me supuso un cortocircuito, pero pensad, es que ahora la deuda se ha transformado en un activo. Si tú emites deuda con tipos negativos, realmente estás emitiendo un activo. Si os pica la curiosidad sobre esto, escribimos un artículo sobre esto. Y si no, tenéis el último memo de Howard Marks, otra de nuestras referencias, que habla sobre esto. Búsqueda continua de ideas de inversión. Buscamos oportunidades y luego lo vehiculizamos a través del mejor producto. Somos una gestora activa, pero reconocemos que hay momentos que para aplicar una idea se puede usar un futuro, una ETF. De nuevo, no hay verdades absolutas. Laboratorio de ideas, Acacia Renta Dinámica. Os he ido hablando un poquito de ella, pero ahora es el momento de explicar exactamente qué es Acacia Renta Dinámica. Acacia Renta Dinámica es nuestra alternativa para la renta fija tradicional y para los fondos mixtos más conservadores. ¿Qué hace este fondo? Es una combinación de liquidez, de renta fija a muy corto plazo, con una calidad crediticia muy alta, combinado con la venta sistemática de volatilidad a través de derivados cotizados. Eso, que alguno me habéis puesto una cara rara, lo que transforma en el fondo es en esto. El fondo se transforma en una compañía aseguradora. Lo único que hacemos al vender derivados de una manera sistemática, opciones y puts, o sea, calls y puts, opciones, es transformar en nuestro fondo, y esto es una metáfora, en una compañía aseguradora. Estamos cobrando una prima de manera recurrente a cambio de asegurar al mercado, a otra persona al otro lado del mercado, contra un evento, o una subida muy alta o una caída muy alta. ¿Que se puede producir? Se puede producir, pero de la misma manera que una compañía aseguradora de vez en cuando tiene un coche siniestrado o hay un incendio. ¿Qué sucede en nuestro fondo cuando sucede eso? Cuando hay un incendio, desde luego el fondo sufre. ¿Pero qué es lo siguiente que os hace la compañía aseguradora si os chocáis con el coche? Subiros la prima. El fondo funciona así. Y esa recurrencia de venta de volatilidad a través de opciones transforma el fondo en una prácticamente línea recta con ciertos sustos que cumple su objetivo, que es obtener letra más 2-3% de una manera recurrente. De nuevo, hechos, no palabras, esto es la teoría.
Esto es la realidad del fondo desde que está vivo. El fondo tiene un histórico desde 2011. Es esta línea roja de aquí. El fondo desde el 23 del 5 de 2011 hasta el 15 del 10 del 19 ha ofrecido una rentabilidad, repito que esto no es bolsa, pero compararlo contra fondos mixtos y contra renta fija. Ha obtenido un 3,65 anualizado frente a un 0,82 del IPC, el 0,68 de la letra, pero ahora viene la parte interesante. Ha obtenido más que el Eurostoxx sin dividendos y con bastante menos volatilidad. Esto es la realidad del fondo. Pero como os decía antes, una de nuestras claves es la transparencia. No os voy a dejar solo con esta foto, que es una línea recta, sino que os voy a enseñar esta parte de aquí. Nuestros procesos son sistemáticos. Para diseñar este fondo hemos diseñado una serie de reglas. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Probar cómo se hubiera comportado históricamente. Y si os fijáis, desde que está en vivo, el comportamiento es menos volátil, pero aquí tenemos ciertos sustos. Os estoy enseñando los sustos, porque este producto hay que entenderlo. Funciona muy bien, pero hay que saber que cuando viene el choque, cuando viene el incendio, el fondo sufre. Pero al instante seguido, recupera. Trasladado en datos. Esto lo veréis desde casa. Esta tabla es el trabajo hecho para el inversor crítico, que entiendo que es lo que sois. Os hemos detectado, de esa misma gráfica que habéis visto, que es el histórico del producto, tanto en el backtest como en vivo, todas las crisis, para que podáis comparar su comportamiento frente a la bolsa. Y aquí tenéis detectadas todas las crisis desde el 90, Primera Guerra del Golfo, hasta 2018. En este periodo, la bolsa tiene caídas de media de 114 días y cae más o menos de media un 22%. En ese mismo periodo, el producto cae un 5%. Esto lo podría asimilar a un mixto defensivo. Es decir, tengo un 20% de bolsa, más o menos es la captura que tengo. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que nosotros llamamos el efecto muelle. ¿Qué necesita un fondo mixto para que recupere? Para recuperar, que la bolsa recupere. Este producto no. Este producto lo único que necesita es que no vuelva a haber un siniestro. Mientras no hay un siniestro, como una compañía aseguradora, tú no pagas. No tienes ese evento de pagar al siniestrado. Y aquí tenéis en lo que se traslada. Y nos centramos en la crisis financiera. Crisis financiera. La bolsa tiene caídas del 36 y del 29% y el producto sufre. Llega a caer un 18 y un 10%. Esto es más que un mixto tradicional, un mixto defensivo. Pero ¿dónde está la diferencia? En ese efecto muelle, en cómo recupera. Fijaos cómo la bolsa para recuperar niveles tarda 1.629 días y el producto solo lo hace en 395. Es decir, lo hace en una cuarta parte del tiempo. Y esa es la diferencia respecto a otras soluciones, otros productos mixtos, que no necesitas que la bolsa recupere. Frente a caídas de bolsa que se producen en 114 días y la bolsa recupera en 710, el producto lo hace en 66 días, en el 10%, 10-15%. Y de nuevo, y esto por eso os contaba, ahora llego a la parte de la inversión factorial. ¿Qué buscamos en Acacia? Sistemática. Y esto es el gran ejemplo de inversión sistemática. Hoy no me han pedido que hable de esto, podría hablar largo y entendido, pero tenía que hacerlo. Llegamos al punto que queréis escuchar. Lo que entendemos que es el mejor ejemplo de esa búsqueda continua de nuevas ideas. Ya habéis visto que tenemos productos diferentes, selección de activos con descuento, vendedor sistemático de volatilidad, y llegado a determinado momento desarrollamos nuestro propio método de selección de acciones. Sistemático, fundamental, multifactor. Me voy a centrar en el fondo europeo, que es Acacia Reinvest Plus, Europa, pero debéis tener en cuenta que aplicamos el mismo método para nuestro fondo global, que es Acacia Premium, y para un porcentaje relevante de la bolsa en nuestros fondos de selección de activos. Es decir, esto es lo que mueve la bolsa en Acacia. Preguntas, y iba a decir roadshow, pero he prometido no decir palabras en inglés. Llevo explicando esto a múltiples inversores institucionales. Entonces, ¿Acacia es una gestora cuantitativa? No. Acacia es una gestora cuantamental. ¿Qué es eso? Somos inversores fundamentales, pero estamos en el siglo XXI y usamos la tecnología al servicio del gestor.
La máquina nos ayuda a hacer las cosas de una manera mejor. Pero de nuevo, bajo el prisma, por eso os he estado contando la historia de que no hay capacidad de predecir el futuro, no hay gestor estrella y no hay una verdad absoluta. Veréis en qué se traduce todo eso. Sistemático fundamental multifactor es un nombre que la gente comercial de Acacia no le gusta, no es muy sexy, la verdad, pero es explicativo. Sistemático, porque usamos algoritmos para analizar los fundamentos de las compañías, y aquí llega un punto diferencial, para hacer una inversión multifactor, y ahora explicaremos lo que es un factor, ¿vale? De nuevo, esto es la explicación larga. Tenemos la tecnología para ver balances, cuentas de resultados, PIGs, ratios de sectores, y todo eso bajo una serie de criterios que nosotros determinamos. Nosotros le decimos a la máquina, te tienes que fijar en esto. Nosotros programamos la máquina. Y a partir de ahí nos da una serie de nombres que los agrupamos en factores. Decía antes, al presentar esta ponencia, que éramos la tercera vía. ¿Por qué somos la tercera vía? Porque somos el camino intermedio entre la gestión activa y la gestión pasiva. A día de hoy está ese gran debate, ¿no? Los grandes gestores que están analizando balances de una manera artesanal o manual, uno a uno, se reúnen con el management, y luego está toda la famosa camino que están hablando ETFs, fondos indexados. Os decía antes, no hay verdad absoluta, todo vale, y este es el camino intermedio. ¿Por qué es el camino intermedio? Porque tenemos una parte de gestión activa, porque lo que buscamos es batir el índice de referencia, y nos basamos en el análisis. Pero a la vez tenemos una parte de gestión pasiva porque somos sistemáticos. Y eso nos lleva a un coste menor, a analizar el coste de nuestros fondos de bolsa respecto a los de la competencia. Y esto también tiene que ver con nuestro origen. Desde el momento en que montas una compañía para cuidar tu dinero, lo que buscas es un coste justo. Y cualquiera de nuestros clientes está asumiendo los mismos costes que cualquiera de nuestros socios, no hay diferencia. Y a la vez tenemos un componente de gestión alternativa, es decir, buscamos capturar el alfa de una manera diferente. Por eso decimos que nuestra gestión es la tercera vía. Y hasta ahora estaba hablando de factores, pero no he concretado. ¿Qué es un factor? Un factor no es nada más que una característica, un estilo, ya sé que es algo un poco etéreo, bajo el que se puede agrupar una serie de acciones y que está probado por múltiples estudios que generan un extra de rentabilidad en el medio y largo plazo. El factor que todos tenéis en la cabeza, aunque normalmente se le llama estilo de inversión, es la inversión en valor. Pero otro factor es la inversión en crecimiento. Son factores, son un tipo de beta, como entraremos a ver ahora. ¿De dónde viene la historia de la inversión factorial? Si os fijáis, esto tiene mucho componente académico, no tanto práctico. Su traslado a la práctica es más reciente. Os decía antes que nosotros tenemos referentes fuera y es lo que estamos haciendo. El origen de esto está en el famoso CAPM, la optimización de mercado, y todos, de nuevo, tenéis en la cabeza el gran factor. El gran factor es la beta de mercado. Todos tenéis en la cabeza que si el mercado sube, nuestras acciones tienen que ir de la mano. Pero eso es lo que se determinó en los años 60. Todo eso ha ido evolucionando. Hubo evoluciones en los años 70 que hablaba más de que era una combinación de factores, de hecho en los años 70 es cuando se inventa ese término, y probablemente el momento clave es el modelo de los 3 factores de Fama & Friends, que dicen, hay un extra de rentabilidad probado, se puede probar que históricamente invertir en acciones de valor y en acciones de pequeña capitalización dan un extra sobre el mercado. Y eso es la inversión factorial. Es sumarte a esa beta. Luego, como gestor, tú tienes la capacidad de sacarle un extra, pero hay pequeñas betas. Y esa es la idea. Y a partir de ahí se produce un boom. En los años 2000 los hedge funds lo empiezan a usar y sobre todo hay 2 grandes referentes que lo popularizan, que para nosotros son muy claros, que están en Estados Unidos, que son AQR y Research Affiliates, que hacen muchísimo estudio sobre esto. De hecho, empieza a haber tanto estudio que ya se habla del zoo de la inversión factorial. Y os voy a poner una anécdota. Una periodista de Bloomberg sacó el factor gato, que era invertir en todas aquellas acciones que en el nombre tenían CAT.
y le salió una cartera razonable. Es decir, por hacer una combinación de cosas no quiere decir que tengas un factor, tiene que haber una lógica detrás. Os cuento esto, ¿por qué? Hay que intentar entender qué es lo que lleva a los factores a funcionar. A día de hoy hay un gran debate. Están los que dicen que es porque el mercado es eficiente y por tanto el mercado está pagando una serie de riesgos, porque un factor no es nada más que eso, es un riesgo diferencial al de mercado que puede definir una compañía. Entonces hay quien dice que como el mercado es eficiente, pues premia a las inversiones en pequeñas compañías, o las inversiones en valor, que en el fondo es ser contrario. Y hay quien dice que no, que la inversión factorial tiene sentido porque tiene un componente de finanzas conductuales, que también nos gusta mucho. El claro ejemplo es el momentum. ¿Qué sentido tiene invertir en algo que está subiendo? Pues parece que no tiene mucha lógica. Pues ese seguidismo está demostrado que funciona en acciones y en activos. Entonces está ese punto. ¿Pero cuál es la lógica de la inversión factorial? Pues os he hablado antes de la beta, mercado. Invertir factorialmente no es nada más que coger esas pequeñas betas diferentes, valor, crecimiento, pequeñas compañías, y agruparlas de tal manera que batamos al mercado. No estamos buscando alfa, no estamos buscando detectar la acción que lo va a hacer mejor que el mercado. Vamos a buscar unas compañías agrupadas de una determinada manera, una beta inteligente, que nos logren batir al mercado. Eso es la teoría. Y yo creo que esto es la parte más interesante. ¿Cómo lo hicimos en Acacia? Con esos referentes de fuera, pero teniendo en cuenta que la máquina tiene que estar al servicio del gestor. Entonces, imaginaos una mesa de un comité de inversiones y debatir entre nosotros. Oye Miguel, oye Javi, oye Germán, oye Alberto, ¿qué características debe tener una acción valor? ¿Qué ratios debemos de buscar? ¿En qué sectores? En el balance, en el PIG, ¿cuál es la clave? Y nace de nosotros, no de la máquina. Nosotros le decimos a la máquina lo que tiene que buscar. Y esto os lo he puesto porque leyendo el libro de Ray Dalio, otro de nuestros referentes, el de Principios, casualmente en la página 40, es que lo leí y dije, este hombre ha hecho 20 años, no lo conocía, ha hecho lo mismo que nosotros, pero esa es la idea. Nosotros teníamos una idea de lo que tenía que ser y le dijimos a la máquina, esto es lo que busco. Él es lo que hizo, él tenía una serie de ideas sobre el mercado y buscó programar para extraer rentabilidad. Es la lógica que hay detrás. La máquina está programada para detectar. A partir de ahí, decíamos, pues una inversión en crecimiento tiene que tener, una acción en crecimiento tiene que tener estas características. Esto, nos parecía algo razonable y mirábamos cómo funcionaba en el pasado. Porque, de nuevo, buscamos sistemática. Si daba un resultado razonable, ahí se acababa. ¿Qué es un resultado razonable? Un resultado acorde a nuestras expectativas. Es decir, si entendíamos que era un escenario por ciertas circunstancias que la inversión en calidad, en valor, no debía funcionar, no debía funcionar. Y a la vez ir de la mano de ciertos índices que nos servían de referencia, porque hay índices de value, de valor, de calidad, de crecimiento. Esa es la lógica. Y los combinamos todos. Ahora entraremos en eso. E hicimos un backtest. ¿Y qué es lo que vimos? Os he puesto el backtest, lo primero con esto. Espero que os lo grabéis a fuego. Siempre que alguien os enseñe un backtest es porque ha funcionado, lógicamente. Pero el gran matiz, que por eso lo pongo, es que veáis que nosotros lo construimos desde la lógica inversora. Una vez que daba algo lógico, no hicimos, y voy a decir un término en inglés, lo que se llama overfitting. Es decir, si en este ratio he puesto 2, voy a cambiarlo a 2,5 para ver si sale algo más lógico, o sea, sale un mejor resultado. Ahí se acababa. Buscábamos la lógica inversora. Entonces, efectivamente, el backtest funciona, pero no estuvimos buscando una optimización. Buscamos lógica inversora. Esto es el backtest y esto es en vivo. Y lo que se ve, lo que detectamos es que se produce un efecto oscilador. Es decir, no penséis que pese a esa combinación, la generación de un extra de rentabilidad sobre el mercado es continua. Hay momentos... Sí. Una interrupción. ¿Eso es extra de rentabilidad o la rentabilidad? No, es la rentabilidad. Es la rentabilidad. Es la rentabilidad. No penséis que es un continuo la generación de extra de rentabilidad, sino que se va produciendo de una manera, de una oscilación. Aún así, cada uno de los factores es cíclico y se mueve por distintos motivos. Es decir, ejemplo, al valor le influye los niveles de tipos de interés, ejemplo claro, pero la inversión en calidad se mueve por otros motivos. Entonces, cada uno de ellos se mueve por distintos motores.
La combinación de todos ellos consigue una cartera mucho más compensada porque entre cada uno de los factores hay descorrelación. De nuevo, ¿qué buscábamos? Consistencia. Buscábamos un modelo predecible, que no dependiera de si había perdido mi equipo de fútbol, de tener la idea brillante porque me estaba comiendo un yogur y de repente, ¿qué hay detrás? No, la máquina está programada para detectar cosas, evitar el pensamiento grupal de los comités de inversiones, evitar el gestor estrella. Y de nuevo, como no hay verdad absoluta, decidimos equiponderar cada uno de los factores. Los factores pesa lo mismo, tenemos 10 factores y cada uno de ellos pesa un 10%. Y cada una de las acciones dentro de cada factor pesa lo mismo. ¿Por qué? Porque una acción puede fallar. Pero lo que buscamos es una cartera diversificada en acciones, pero concentrada en factores que está demostrado que en el medio y largo plazo dan un extra. Esa es la lógica. De una manera mucho más consistente que enfocarnos en un solo factor. Esa es la idea. ¿Y qué factores usamos? Factores que en la cabeza de muchos inversores son opuestos, pero para nosotros son complementarios. Entonces, tenemos una parte de crecimiento y una parte de valor. 10%. 10% en valor. Una parte de pequeñas compañías y otra de baja volatilidad. Compañías muy pequeñas, fuera de radar, más volátiles y compañías aburridas. Revisión sistemática de beneficios. Esto más que un factor es un alfa portable, pero ya entraríamos en tecnicismos. Estos son compañías que sorprenden sistemáticamente a los analistas en beneficios. Y aquí todo lo contrario, compañías que tienen un ingreso, una generación de caja recurrente y se pueden permitir un dividendo estable. Sobre el papel son opuestas, pero combinadas funcionan. Un factor calidad, un factor situaciones especiales, es decir, compañías sólidas frente a compañías que están en un momento duro. Y los dos factores más técnicos, momentum y reversión a la media. 10 factores equiponderados. ¿Por qué equiponderados? No hay verdad absoluta. Pequeña anécdota. Cuando estamos diseñando el modelo, uno de nuestros brokers es JP Morgan y hablando, estamos en esto y demás. Pues nosotros tenemos una persona y demás, y hablaron con él y le resultó, no sé si el término es curioso, pero le pareció muy interesante lo que estamos haciendo. Entonces, es el jefe de cuantitativo de JP Morgan en Londres, entonces quiso venir a Bilbao. Entonces estuvo con nosotros y estuvimos hablando de los modelos y en un momento, muy flema británica, nos dijo, muy interesante lo que hacéis, pero vais 3 años tarde, porque yo ya estoy haciendo timing de factores por valoración, por los factores macroeconómicos. Nosotros, muy educados, le dijimos, sí, te leemos, pero es que pensamos que hacer timing de factores es como hacer timing de mercado, no vamos a optimizar nada. Por eso buscamos la equiponderación. En el backtesting que habéis visto, lo que buscamos es que unos riesgos compensaran a otros. Es decir, sabemos que en la crisis de 2008 va a haber factores que lo hagan mal, pero había otros factores que funcionaban bien. Pequeñas compañías se hundía, pero se compensaba por baja volatilidad, calidad funcionaba. Eso es lo que buscábamos. Dentro de cada factor hay 10 acciones. Lo que buscamos son las 10 acciones más puras que representen ese valor. Pregunta habitual. ¿Hacéis inversión multifactorial? ¿Buscáis combinar los factores en una misma acción? No. Buscamos las 10 acciones más puras de cada uno de ellos. Importante. El modelo no determina el nivel de inversión. De nuevo, probando todo hacia atrás, y os voy a poner el ejemplo más claro. Inversión en valor. El mercado 2007-2008 estaba muy caro, el modelo no detectaba nada. ¿Qué hacía? Hacía que la inversión en valor estuviera vacía. Indirectamente, el modelo nos estaba dictando que debíamos estar fuera de bolsa. Y lo que dijimos es, no, el modelo no dicta estar fuera de bolsa, somos los gestores. Y queremos que sea un fondo de bolsa invertido siempre al 95%. Entonces, cuando el modelo no nos da nombres, invertimos en índice, en futuros del Stock 600. El universo es el Stock 600, excepto para pequeñas compañías. Es decir, hacemos esto con cosas relativamente cotidianas, son 600 acciones, no es un universo reducido, no hay problemas de liquidez. Os decía antes que hemos pasado por muchas inversores institucionales, de hecho os puedo decir que aquí han invertido, lo digo porque me han dado permiso para hacerlo, aquí ha invertido Geroa, que es la mayor EPSU del País Vasco, ha invertido IMQ, que es una aseguradora del País Vasco, y ha invertido Ibercaja.
Entonces, en esas reuniones con institucionales, la gente, pues bueno, como nosotros también somos institucionales, pues tiene más desparpajo, por llamarlo de alguna manera. Entonces alguien nos dijo, ¿qué idea más buena? Lo voy a hacer con ETFs. No, porque tú con ETFs lo único que vas a conseguir es, puedes conseguir una ETF de valor, otra de crecimiento, otra de momentum, pero en una ETF vas a tener 100 nombres y nosotros lo que buscamos son los factores más puros, más concentrados. No cubrimos la divisa, es un riesgo que no tenemos en cuenta y esa es un poco la idea. Aquí tenéis la definición genérica, no os voy a poner qué ratios miramos en cada una de las cosas, es más, para que os hagáis una idea de lo que miramos. En el factor valor, pues miramos a Greenblatt, a Benjamin Graham, crecimiento de beneficio sostenible con momentum, pero repito, es una definición más para que la tengáis ahí que para entrar ahora en ella. Como nos conocemos, y sé que es lo que hacen los inversores profesionales, y a vosotros os lo considero, lo siguiente que vais a hacer es cómo ha funcionado desde que lo hacemos. Y os lo adelanto, no nos escondemos. Llevamos aplicando el modelo desde junio de 2016. En rojo tenéis el fondo, aquí el índice con dividendos y aquí sin dividendos. Y se ha producido la oscilación. Íbamos muy bien y hemos sufrido un batacazo. Básicamente fue 2016, primer decil de Europa, 2017, primer decil de Europa, 2018 hasta junio-julio, primer decil de Europa y batacazo. Dos razones. Uno, lo que os he dicho, entra dentro del modelo, ese comportamiento oscilador. De hecho, la entrada de institucionales es porque lo han entendido y lo ven como una oportunidad. De hecho, se está empezando a producir la remontada. A día de hoy el fondo está dando en el año, ahí pone un 16 y estamos dando un 17. Y ese es un poco el tema, pero es la realidad. Las razones dobles, unas propias de la inversión factorial. El año pasado, por ejemplo, los fondos de AQR funcionaron muy mal, todo lo que es la inversión factorial funcionó mal. ¿Por qué? Porque los factores teóricamente defensivos se vieron afectados. El ejemplo más claro es calidad. Nuestro factor calidad está muy sesgado a industriales alemanas. Todo el tema de la guerra comercial le ha afectado de una manera muy clara. Es un poco un riesgo idiosincrático que es inmanejable, por eso se produce esa oscilación. Pero la consistencia no viene de los estudios de Acacia, sino que tenéis que pensar que todo esto está montado en múltiples papeles que vienen desde los años 70 estudiando la inversión factorial. Lo único que hemos hecho es hacerlo desde aquí, que es gestión kilómetro cero. No hace falta irse lejos para cruzar el charco para hacer esto. Es una idea que funciona, la estamos aplicando, está funcionando bien, hemos tenido un pequeño bache y estamos volviendo a recuperar. Y he puesto la cartera, porque no la escondemos. Pero comentaba antes de empezar esto, para nosotros es anecdótica, podemos entrar en ella, va a estar en el vídeo, por eso lo estoy poniendo, porque luego la vais a poder ver. Pero esto es el resultado del proceso. El equipo inversor está analizando de manera continua cómo funcionan los factores, si se desvían, si no. Esto es el resultado de todo lo demás, es una beta inteligente, esto es el resultado final. Relevante. Os decía antes, el modelo sugiere, nosotros decidimos. Cuando el modelo nos da nombres, nosotros nos ponemos en contacto con los brokers, los analistas, y hablamos de cada una de las acciones para ver si a los números se les está escapando algo. Entonces, si hay cosas que no están reflejadas en los números, no entra, lo vetamos. Y esto, básicamente, ha sido todo. Hola, a ver, ¿se me escucha? Sí, ya estamos. De acuerdo, voy a subir aquí y nos vais a dar un segundín, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ahora el turno de preguntas y me voy a tomar la libertad de empezar yo con alguna. Y mientras tanto podéis ir levantando la mano, ¿de acuerdo? Y vamos a respetar un turno y mi compañera Celina os va a ir pasando el micrófono, ¿de acuerdo? Así que primera por aquí en tercera fila, ¿alguna más para después? Así vamos haciendo, ¿de acuerdo? Y en segunda. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. ¿Habéis hecho alguna comparativa de vuestro sistema multifactorial con el sistema de Gary Antonacci del Dual Momentum? No.
por ver un poquitín, compararlo. Las comparaciones que los seguimientos que hacemos son dobles de cada uno de los factores. No seguimos el fondo en sí contra nadie, porque entendemos que es una forma diferente de hacerlo. Sí que comparamos cada uno de los factores con índices, cuando existen, y contra fondos que entendemos que reflejan esa filosofía. Es decir, si tenemos detectado 3 fondos de valor, lo comparamos contra... Nosotros tenemos la evolución de cada uno de nuestros factores individualizada y lo comparamos para saber si lo estamos haciendo mejor o peor contra cada fondo y contra cada índice, pero no comparamos contra nadie en general. Te lo decía porque, bueno, hace poco había leído su libro y había visto que, en concreto, una de las ventajas que tenía su sistema, que es un sistema factorial también, pero solamente con un factor, con el momentum, lo bueno que tiene ese sistema es que las caídas no se las come. Y por lo que he visto en vuestras gráficas, pues te comes la caída del 2008, te comes la caída de... Vamos, te comes todas las caídas. Entonces, el drawdown con el sistema Dual Momentum es muchísimo más pequeño y al final consigue batir el mercado. Entonces... Sí. La cuestión es, ¿qué buscábamos? Buscábamos un fondo largo de bolsa. De hecho, otra de las cosas, digo, para que nos hagamos una idea, luego los inversores institucionales, que aquí no lo he traído, pues cuando ve la evolución de cada uno de los factores, es que hay gente que nos ha dicho, ¿por qué no habéis sacado un fondo Acacia Momentum, que iba muy bien? O un fondo Acacia Calidad, que va excepcionalmente bien. O sea, y lógicamente nos dicen un fondo Acacia Pequeñas Compañías porque va mal, ¿no? Entonces, sí que si estas tentaciones existen, también lo hemos comentado antes, podríamos hacer un fondo de market neutral, un fondo largo-corto, pero el objetivo era un fondo que estuviera completamente invertido. Como he comentado antes, el modelo había veces que nos dejaba muy desinvertido. Podríamos haber optado por eso, pero tal vez un poco en línea de lo que os decía antes de no hay verdad absoluta, lo que queríamos ofrecer a nuestros clientes era un fondo 100% bolsa. Vale, gracias. Muy bien, mientras llega el micro ya a la segunda fila, voy a hacerte una pregunta, Miguel. Y lo voy a unir un poco a lo que acabas de comentar sobre esto de que os pedían vehículos con determinados factores, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco, aunque imagino que ya somos capaces de intuir alguna respuesta, pero nos puedes hablar un poco sobre cuál ha sido el mejor y el peor factor a lo largo de la historia en los últimos, pues no sé, 50 años, y también cuáles están siendo los mejores y los peores en la actualidad? Porque digo que nos imaginemos cuáles son. Los 2 mejores factores históricamente son la inversión en valor y la inversión en pequeñas compañías. El momentum es muy consistente. El momentum probablemente sea de los pocos, porque me he centrado más en la inversión factorial en acciones, porque era el tema, pero debéis pensar que, repito, un factor no es nada más que un elemento común que explica la rentabilidad desde un activo. Se puede aplicar a la renta fija, se puede aplicar a los activos en general. Entonces, la peculiaridad del momentum es que funciona para casi cualquier activo. Eso es así. Pero para bolsa, los 2 mejores factores históricamente han sido valor y pequeñas compañías. El mal comportamiento reciente, pues claramente es la inversión en valor, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero vuelve un poco a lo mismo. Eso es entender que cada uno de los factores está movido por diferentes circunstancias. Los niveles de tipos influyen mucho en la inversión en valor, y entonces, pues, cuando esas cosas cambien, el valor volverá a funcionar y en el medio y largo plazo lo que ha perdido en este periodo lo recuperará. Yo eso lo tengo relativamente claro. El ejemplo más palpable, que me imagino que lo habréis leído últimamente, fue la rotación fortísima que hubo hace un mes, de Momentum a Valor. Se produjo un evento, siento hablar de una forma así, pero 6 sigmas, o sea, algo que no debería haber pasado en la vida. En un único día, la inversión en valor en Estados Unidos subió muchísimo y el momentum se cayó fuertemente porque hubo un movimiento de tipos. Entonces hubo una toma de beneficios por un lado y una rotación que fue fortísima. Entonces, el problema de intentar hacer timing de factores es ese, que te pueden venir mal dadas. Con eso también quiero decir que yo creo que la vuelta del valor está a la vuelta de la esquina. De hecho, en nuestros fondos de selección de activos, así como en la parte de bolsa somos más agnósticos, en la parte de selección de activos, que nos movemos por valoraciones y por movimientos extremos de mercado, al margen de nuestra parte factorial, hemos sesgado la cartera hacia inversión en valor. Inversión en valor en Europa,
en Estados Unidos y en emergentes. Si leéis a la gente de GMO, aunque luego las proyecciones de rentabilidad a 7 años, claramente el mejor activo a estar, y casi a cualquiera, el mejor activo en el que estar ahora es en renta variable emergente, porque la narrativa, y vuelvo un poco a lo mismo, es que es el fin del mundo, que China tal, y creo que es la tercera vez que las revisiones de beneficios en emergentes están haciendo mínimos. Si os fijáis, miréis alguna gráfica por ahí, eso nos lleva a sesgarnos ahí. Entonces, es un poco el punto. ¿Lo que ha funcionado mal? Pues valor. ¿Qué ha funcionado bien? Ha funcionado bien crecimiento por la tecnología en Estados Unidos, ha funcionado bien el momentum, porque el momentum funciona bien con mercados tendenciales. Por eso nosotros tenemos un factor reversión a la media, porque el problema del momentum es que funciona muy bien, luego puedes tener stops para frenarlo, pero si estás totalmente invertido, el problema del momentum es que en 2008 se hunde. Claro, porque todo lo que tiene momentum lo pierde de golpe. Por eso tenemos el factor de reversión a la media. Y ese es un poco el tema. ¿Quién más lo ha hecho bien recientemente? Pues momentum, calidad. La calidad, y esto es un análisis más cualitativo por mi parte, ¿de dónde viene el buen comportamiento de calidad? De que a todos los inversores nos están empujando en la escalera de riesgo. El inversor en depósito le ha movido a renta fija, el de renta fija al high yield, el high yield, o sea, estamos todos así. Entonces, mucho inversor en renta fija está moviéndose a renta variable, y se mueve a renta variable de calidad o de dividendo. Entonces, ese entorno ha hecho que todas las inversiones de calidad funcionen muy bien. Si hay una vuelta de los tipos, veremos. Los grandes ganadores de la última década, crecimiento, calidad y momento. Muy interesante. Segunda pregunta, creo que aquí en segunda fila. Yo tenía una pregunta. He visto, bueno, gracias por la presentación, ¿había alguna holding en la de situaciones especiales? O sea, la valoración que entiendo que hacéis de manera automática con algoritmos y tal, ¿cómo se mete en el detalle de una holding? Porque es algo que... Eso es la parte que luego va a discreción. O sea, luego es cuando nos salen cosas raras, pues puede ser una holding. Vamos a ver, digamos, de las 3 o 4 situaciones extrañas que salen del modelo, y que hay que analizar un poco más allá. Situación geopolítica extraña, es decir, pues en determinado momento pues te sale un banco griego. También pasa muchas veces empresas en situaciones de evento corporativo, que van a ser opadas, eso también hay que mirarlo por fuera. Y luego el tema es de holdings, y también nos pasa alguna vez que nos dan, pues si tiene doble listado, pues que te la da por 2 veces. Entonces esa es la parte en la que entra ya la discreción, es hablar con analistas, con todos los que tenemos, que los usamos, digamos, de chequeo. Es, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué es esto? ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? Vale. O sea, pero era un holding que teníais en ese grupo, en esa cartera, en ese grupo, en ese factor de situaciones especiales. He visto que había una holding y no acabo de entender muy bien cómo valoráis, digamos, de manera automática un negocio que son participaciones en otros negocios. Lo que buscamos son, en situaciones especiales, son valoraciones, o sea, son diferentes, tal vez es la más rara, porque es una mezcla de deep value con intentar detectar cosas estresadas. Pero... Y la otra pregunta era, el factor de baja volatilidad, sí. ¿Qué relación, o sea, por qué eso genera un rendimiento? ¿Dónde pues, está el vínculo entre volatilidad? Pues es la... me sorprende que me hagas esa pregunta, porque es otro de los grandes factores que han estado de moda. Robeco ha lanzado toda una gama y se ha hecho grande con sus fondos conservative, que están centrados en eso. Se llama la anomalía de la baja volatilidad, y va en contra de lo que todos tenemos en la cabeza del CAPM, que os decía antes, de que lo más volátil genera más rentabilidad. Históricamente, las acciones menos volátiles acaban generando más rentabilidad. Ahí hay mucha discusión de por qué. Hay quien dice que es que las inversiones más volátiles atraen al especulador, y en el viaje de ida y vuelta acaban perdiendo todo. Si me dices la razón, es porque son más constantes. O sea, valga la paradoja, al ser de mayor volatilidad llevan un recorrido más bajo. Repito, si tienes curiosidad, probablemente sea del factor que más literatura hay escrita, y sobre todo de Robeco.
pones en internet anomalía, es que se llama anomalía de baja volatilidad, sobre todo va contra la lógica que nos han enseñado a todos con inversores de que cuanto más volátil, más rentabilidad esperar. Entonces, funciona. Sí, siguiente pregunta. Sí, yo te quería preguntar, a la hora de entrar, salir en un valor, entiendo que la entrada te la da el sistema, te dice pues estos valores o te dice este valor, de todos los que te puede dar en un factor concreto. A la hora de entrar, ¿hay algún proceso de construcción de posición o directamente entres con el 1%, que sería el supuestamente asignado para ese valor y ya está? Y luego a la hora de salir también preguntarte si ¿cómo fijáis esa salida? ¿Por un precio objetivo? Entonces automáticamente cuando sale a precio objetivo No, ¿se vende o...? porque digamos que para nosotros la acción es un instrumento. Nuestra inversión realmente es en el factor. Y lo que buscamos son los factores más puros. Entonces nosotros lo único que hacemos es una revisión periódica que está establecida. Nosotros vimos en el modelo, perdona, es un buen punto que antes no se me olvidó comentar. Cada uno de los factores tiene una revisión establecida, acorde con nuestra visión inversora. Lo más lógico, digo para que veáis, Momentum se revisa mucho más frecuente que pequeñas compañías que hay que dejarlo madurar. A partir de ahí está esa revisión. Se mira cada 3 meses, si sigue cumpliendo las características, o sea, lo que nos busca es más bien es las características que lo determinan para ese factor. Si la sigue cumpliendo, se mantiene, si no, sale. O sea, no es tanto un precio objetivo, sino que siga siendo la acción más pura para ese valor. Digamos que es un poco extraño de entender para vuestro enfoque habitual, que os centréis más en acciones. Para nosotros las acciones son más bien los bloques con los que construimos el factor, que buscas que sea lo más acorde posible, buscas construir esa beta con las acciones. Entonces es más bien un instrumento no el fin. Y también te quería preguntar nada más, he visto que tenéis en alguno de los factores posiciones repetidas, Sí. En este caso que cotizan. ¿Qué sentido tiene eso cuando va a haber momentos en los que la acción, que por ejemplo era Unilever en este caso, Sí. ¿qué sentido tiene cuando va a haber momentos en los que Unilever va a cotizar con descuento en Reino Unido y momentos en los que cotizará con prima y al revés? ¿Qué sentido tiene estar a la vez en los dos listings? El sentido tiene que cada uno te ofrece características diferentes. Desde el momento en el que está en divisas diferentes, eso tiene un contenido. O sea, por ejemplo, el listing de Reino Unido se puede ver afectado por el tema del Brexit. Te pongo el ejemplo más claro, cuando el otro no. O sea, tú lo que buscas son las características de la cotización en algunos casos. O sea, se puede dar, o uno puede tener un momento, o sea, por el tema de la divisa, como no la cubrimos, uno puede tener momentum por la divisa, otro lo puede ir mal. Sí, podéis levantar la mano en sala para llegar a la siguiente pregunta. Sí, ahí al final, de acuerdo. Y luego en cuarta fila. Mientras tanto, voy a permitirme hacer otra, porque, Miguel, has hablado también de la pureza de los factores, ¿no? En ciertos tipos de acciones y, como decías, eso de los bloques, ¿no? Que es como que tienes claro qué es cada bloque o qué hay dentro de cada bloque. Muchas veces, ¿tú crees que también hay una concentración de factores, de riesgos, perdón, en ciertos factores? ¿Y nos podrías hablar un poco de estos riesgos? En todo el proceso de construcción, en todo ese backtesting, nosotros es lo que estuvimos mirando. Si ese tipo de selección nos sesgaba sectorialmente o por región, y lo que detectamos es que como cada factor busca características diferentes, más o menos, porque no es una ciencia exacta, unos riesgos se compensaban con otros. A la vez, la construcción, tal y como la hacemos por equiponderada, pues te evita los riesgos específicos de cada acción. Un punto, digo, ahora dudo si lo he comentado, pero yo creo que es relevante, es que en esa búsqueda de factores puros y no combinados, evitamos riesgos específicos de cada acción, porque si tú buscas los mismos, o sea, buscar en una acción la perfección de todos los factores, realmente acabas en algo mediocre, que es algo un poco value, algo un poco growth, algo un poco... Entonces, por eso buscábamos la pureza. Y también por eso entiendo que haya modelos que combinan 2 o 3 factores. También me parece que tienen sentido en una única acción. Creo que no tiene sentido combinar 10 factores como hacemos nosotros en una única acción.
Es decir, sí que tenéis algunos criterios que son puramente exclusivos en ciertos factores, para poder desechar algunas por lo que comentas de los riesgos. No entiendo la pregunta. Exclusivos en el sentido de que simplemente te sirven para desechar una acción dentro de un determinado factor, aunque sí que... Sí, hay cosas específicas que tal vez no se detecten. Pues, un ejemplo de cosas que hemos desechado, pues, por ejemplo, en alguna pequeña compañía, una vez que vimos la estructura de balance, porque supone más riesgo que en una gran compañía. Sí que hay cosas específicas de ciertos factores que se miran, que es más problemático. Pero en general, los grandes vetos son las cosas que os he comentado antes. Situaciones extrínsecas, lo de Grecia, duplicidades por otro motivo. De acuerdo. ¿Por ahí en la penúltima fila? Sí, yo quería preguntar, bueno, los 10 factores sí que diversifican entre todos, hay 2 que tengo más dudas, quiero ver cómo lo veis vosotros. La parte de baja volatilidad y alto dividendo, ¿se solapan mucho? ¿No se suelen solapar? Miguel, si quieres pasar la diapositiva para ver los factores. Sin problema. En todo ese análisis posterior que hicimos, posterior me refiero, pensamos, vemos cómo se comporta, ya os he dicho, cosas que miramos. No lo he comentado, lógicamente vimos el coste de la rotación, eso está contemplado. El riesgo divisa, quedarnos desinvertidos. Vimos sesgos país, sesgos región, sesgo sector. Y, por supuesto, vimos solapamiento de nombres. Entonces, lo que detectamos es que había, y lo hemos puesto, o sea, no nos escondemos, hay veces que solapan, pero en ningún momento solapaban de una manera de decir, estoy jugando el mismo factor de 2 maneras. 2 casos muy concretos que sobre el papel lo pueden ser, uno es el que has mencionado tú, que es baja volatilidad con dividendo, pero no necesariamente, porque uno lo que estás buscando es generación continua de flujos, pago creciente, y lo otro es más un comportamiento bursátil. Pueden estar vinculados, pero no necesariamente. Y la otra que se solapaba es valor y situaciones especiales, porque he dicho que es hasta cierto punto, porque luego le añadidos matices, es un deep value, ¿vale? Pero analizamos todos esos solapes y buscamos correlaciones entre los distintos factores. Lo que buscábamos es que lo que decía la teoría en la práctica se cumplía, que es que no había una correlación clara entre ellos y que compensaban unos con otros. Sí, tenemos otra pregunta más en sala, cuarta fila. Bueno, ¿qué tal? Mira, una pregunta parecida, en el mismo sentido. Estos factores más puros que los que normalmente encontramos a lo mejor en el mercado, en ETFs o en otras construcciones, son más independientes, son más ortogonales entre ellos. Y luego, otra pregunta sería si la correlación con el mercado de cada uno de estos factores, que ya sabes que la cuidan en algunos otros diseños factoriales, como los de MSCI y tal, es mayor o menor. Lo digo porque al final, si tienes pocos factores, si solo eligieras 3 de los que tienes o los que más te gustasen, al tener factores tan puros perderías correlación y esto en un fondo que quiere ser bolsa europea. ¿Cómo habéis visto esto? La ortogonalidad es el santo grial de la inversión cuantitativa. Es un tema complejo. Sí que hemos visto... sí que hemos visto que el comportamiento individual está optimizado. Es que te voy a hacer. Vuélveme a formular la pregunta porque me he ido por las ramas, perdona. Sí. Básicamente, los 2 puntos son. Bueno, comparándolo con otras fórmulas, otras cosas que puedes ver en mercado que tienen menos factores, pero menos puros, así tal como los definís, porque al final introducen mayor número de valores o pueden introducir incluso capitalización. Es si estos factores puros son más independientes entre ellos y vamos, si eso es un resultado que obtenéis. Y si habéis optado por tener más factores que cubren casi todo lo que puedes encontrar en un índice de mercado, en lugar de tener los 3 mejores, básicamente porque al ser tan independientes
puedes perder mucha correlación con el mercado. Por ir por partes, que ahora lo tengo, lo que pasa que ya me puedes perdonar. Que... Te la he hecho yo también un poco distinta. O sea. No. Efectivamente, que es lo que decía antes, con la pregunta que me lanzaron en un gestor institucional, que si haciéndolo con ETFs lleva el mismo resultado. Como os he dicho, en el diseño de todo el proceso, nosotros comparábamos cada uno de nuestros factores puros contra índices y los resultados eran mejores, tanto en rentabilidad como en diversificación. Por eso hemos ido a esa pureza. Eso por un lado. Y sí que es cierto que optando por, si tal vez hubiéramos optado por una cartera más concentrada de factores, hubiéramos tenido resultados más extremos. En ambos sentidos, digamos que esa oscilación hubiera sido más fuerte. Pero de nuevo, me ciño a nuestro origen. Desde el momento que tenemos inversores con una visión no de extremos, sino está mi dinero ahí, no queremos hacer experimentos ni cosas extremas. Preferimos tener un producto que no salga el primero y pueda salir el último, sino que vaya sacando ochos. Es lo que buscamos. Buscamos estar en el notable de manera continua, buscamos un proceso consistente y por eso lo hicimos así. Si hubiésemos querido sacar nota o intentarlo, podríamos buscar optimizar factores en el sentido de hacer timing, sesgar uno u otro, pero no buscamos eso. Buscamos algo que batiera al mercado de manera consistente. Por eso decía antes, es una cartera diversificada en nombres, 100 nombres, o sea, si todo sale bien, tenemos 100 nombres. Si todo sale bien me refiero, si cada uno de los factores nos sugiere los 10 nombres. Tendríamos 100 nombres, muy diversificado, múltiples pequeños riesgos, pero concentrado en factores, que son 10, que podrían ser 4. Pero de nuevo, buscábamos algo consistente en el medio y largo plazo que sacara la nota no dando petardazos, tanto al alza como a la baja, sino con una consistencia. Claro, sí, es un poco esto, por la correlación. O sea, al final el producto tiene que tener correlación y es por eso, menos factores, pocos valores en cada factor, más puros, o contra, o sea, más factores, o contra pero, menos factores y menos puros. Veo por dónde es que es un poco más enrevesada que las preguntas que me lanzan los institucionales, pero que es, ¿por qué no sacas un fondo de factores puros? El que te sale bien. ¿Por qué no habéis sacado factor calidad? Acacia calidad. Y estaríamos, pues bueno, en todos los rankings, porque pensamos que es un riesgo. Es un poco lo mismo. Si en vez de hacerlo con 1, tú lo que me propones es hacerlo con 3. Lo podríamos haber hecho, pero el producto hubiese sido menos consistente. No, bueno, también es la solución. O sea, hay gente que utiliza capitalizaciones, 100 valores capitalizados en calidad. Sí, bueno, ese es otro punto. A la hora de construir algo óptimo, sobre eso, optimización de índices, pues ya sabes que los índices construidos por capitalización sesgan a las ganadoras, por ejemplo, te quita de pequeñas compañías y, de hecho, nosotros, yo en mi anterior, en Kutxabank, cuando estuve, nosotros teníamos un pequeño porcentaje de inversión equiponderada. O sea, yo el mundo de la inversión equiponderada lo he trabajado mucho. Sé los sesgos a los que te lleva y a los que no te lleva, pero creo que es una inversión mucho más natural que la inversión ponderada por capitalización. De hecho, parte del comportamiento peor que hemos tenido el año pasado viene por un poco, y es lo que le está pasando a toda la gente que nos salimos del índice. El mundo de las ETFs, de los indexados, lo único que está haciendo es que ganen los ganadores. Y esos flujos están yendo hacia las grandes capitalizaciones. Por tanto, estar equiponderado en el corto plazo nos está perjudicando, pero sabemos que en el medio y largo plazo es una forma más correcta de construir una cartera. Vale, muy bien. Y a la vez de evitar lo que os decíamos antes, en esa obsesión por la diversificación total, el riesgo de tener una gran apuesta en una acción que falle. Si es que nos pasa. O sea, cada mañana cuando analizamos la cartera, pues te pasa que de repente tienes una que la van a opar, sube un 18 y una que hace un profit warning. Pero tal y como está construido, lo que buscas es no tener riesgo acción, riesgo de alfa. Lo que buscas es tener pequeñas betas, que está demostrado que en el medio y largo plazo te dan más que el mercado, más que la beta principal. Es una construcción inteligente de una cartera.
Sí, mientras va llegando el micro aquí a la cuarta fila, te voy a hacer una pregunta cortita, Miguel. Sí, te iba a preguntar sobre- si es habitual tantas preguntas. No, Bueno, lo digo más o porque. menos. No, si lo estoy diciendo como algo positivo. O sea, yo he dado muchas charlas, cuando la gente pregunta es porque le ha gustado. O sea, me alegro. No, además así también es mucho más rica luego también la conferencia. Lo que te iba a preguntar es, dentro de ese sistema de rebalanceo, y justo con lo que has comentado ahora hace un momento, ¿qué excepciones os ponéis para tener algo de flexibilidad y poder actuar e intervenir dentro del modelo y rebalancear algo vosotros de manera manual? Ninguna. Ninguna porque era parte del backtest. O sea, nos ha pasado alguna vez que de repente el ejemplo más claro ha sido una acción que está en un proceso de OPA y salió que habían manipulado las cuentas. Y saltó. Y nos pegó una caída fuerte. Parte buena, pequeño peso, impacto en cartera relativamente pequeño. Pero es que lo que vimos a lo largo de la construcción histórica, cuando hicimos backtest, es que teníamos de esas. Es parte, o sea, no puedes intentar cambiarlo. Nosotros sabemos, cuando estuvimos analizando todo el backtesting, veíamos que había cosas que fallaban y te metías a ver la historia y decías, no, es que aquí ha habido... Pasa. Entonces, lo que decimos es no manipular. El modelo funciona, vamos a dejarlo así. A partir de ahí sí que tenemos márgenes, pero para optimizar los costes, es decir, si una acción se mantiene en el factor y el peso no es exactamente, o sea, tenemos unos márgenes de rebalanceo para minimizar costes, que eso también lo miramos en todo el tema del backtesting, el tema de la rotación. Muy bien, vamos con la última pregunta, aquí en la cuarta fila. Hola, buenas Si hay más, tardes. quiero más. Mi pregunta va orientada más al uso de la tecnología, que entiendo comentaron que se apoyan en la tecnología, que entiendo le dicen a la máquina qué es lo que debe hacer. Básicamente es implementar una lógica de una toma de decisiones que muchas veces está basada en hechos pasados, porque estos factores, entiendo, hay una parte cualitativa de que funcionaron en el pasado, y de hecho hoy en día la tecnología, el tema de la inteligencia artificial y algoritmos predictivos se basan en anticiparse a escenarios futuros. Entonces quería saber si han considerado el uso de ese tipo de tecnología. Bueno, lo que he de decir es que el diseño para entender, el diseño de este estilo de inversión pasa por mis manos, que yo lo mencioné antes, yo hice un curso que es el CQF, que es de finanzas cuantitativas, pero en el equipo de Acacia pasó una persona que ahora ya no está, que fue bastante artífice de esto, que estuvo en un hedge fund, y a día de hoy tenemos una persona que es matemática. Es decir, que estamos dedicándole esfuerzos a eso. Sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a la gestión, yo lo sigo, pero a día de hoy tengo mis dudas. Y desde luego no sé si es la vía, porque ya implícitamente está la capacidad adivinatoria. Y si te fijas, eso va un poco en contra de nuestros principios. Tienes razón que los factores están basados en cosas del pasado. Es cierto, pero va en la lógica de, pues lo mismo que si me dices, ¿por qué la bolsa va a seguir subiendo? Pues porque el capitalismo funciona, ¿no? Entonces, son estilos de inversión, que es lo que son, que históricamente han funcionado en siglos, porque algunos de ellos han funcionado en siglos, en otro hay menos literatura, pero está comprobado. Entonces, basado en eso, pensamos que van a seguir funcionando. No creo que haya un cambio estructural tan grande para pensar que dejen de funcionar. Sí que hay movimientos más extremos que hacen que, pues, por ejemplo, el mal comportamiento del value haya sido, pues, palpable durante mayor tiempo. Pero eso, ¿tú crees que quiere decir que el value ha dejado de funcionar? ¿O la inversión en valor? No, es que todavía no ha llegado su momento de volver, ¿no? Es un poco el planteamiento. Bueno, Miguel, decías que querías más preguntas. Me voy a permitir yo hacerte la última, porque eso sí, nos quedamos ya sin tiempo, pero bueno, ha sido un turno de preguntas súper rico y muy participativo. Y la última pregunta es la siguiente. A ver si nos puedes dar algunas recomendaciones, o si quieres solamente una, puede ser de un libro de inversión, puede ser de algo que no sea temática de inversión, pero que te parezca interesante. O bueno, si nos das una o dos. Últimamente leo más libros de niños que... Bueno, cosas que pasan, ¿no? No, sí, pero... Pero alguno que te haya gustado Nosotros, a lo largo de tu carrera. es que nosotros lo que somos auténticos devoradores de blogs financieros, de papeles, y tenemos una biblioteca interna tremenda. Libros financieros,
Probablemente, o sea, no voy a decir nada nuevo, pero lo hago porque desvelo un poco nuestra siguiente colaboración, ¿no? Un paso adelante, me parece un libro clave. No os voy a desvelar nada, pero hemos escrito, en Acacia hemos escrito un artículo para Value School. Y somos un poco, no sé si polémicos, pero se titula Si los dos mejores inversores de la historia, que para mí lo son inversores factoriales. Son el señor Buffett y lapsus mental y Peter Lynch. Gracias. Y Peter Lynch. Es la falta de sueño, es el tema de las niñas. El tema de Buffett, os lo desvelo un poco, el tema de Buffett no es mío. Hay un estudio de una casa, o sea, si tenéis curiosidad, no sé cuándo lo vais a publicar, pero hay un estudio de una casa que hace un análisis de cómo Buffett realmente tiene más de inversor factorial que de inversor en valor. Yo lo creo. Y el tema de Peter Lynch, por eso recomiendo el libro, porque leído su libro con otros ojos, yo lo leí en su momento, pero lo he vuelto a releer recientemente y dije, este hombre es un inversor factorial. Miraros sé que a todos vosotros os gusta esto, miraros sus 5 buckets, sus 5 paquetes, mirarlos con otros ojos y fijaros cómo tienen una parte de pequeñas compañías, una parte de situaciones especiales y tiene una construcción de cartera que también hace mucha diversificación. Entonces, es un poco redescubrir ciertas cosas. Tal vez estoy sesgado y ahora, ¿sabéis? También os gustan mucho las finanzas conductuales y sabéis el sesgo de confirmación. Tal vez ahora todo lo que lean me parecen inversores factoriales, pero esa relectura me pareció reveladora, porque yo le tenía en la cabeza como un inversor valor y fue, pues yo creo que este hombre hace otra cosa. Y un poco la parte de principios de Ray Dalio en el cómo construía, estoy arrimando el asco a mi sardina, en el cómo construía sus modelos de inversión, también me ha recordado un poco a cómo hacíamos nosotros las cosas. Pero bueno, no estoy descubriendo nada nuevo bajo el sol, porque repito, papeles, los que queráis, blogs extraños financieros, los que queráis, libros... Dinos uno, va, ahora que ya que lo has comentado. No os voy a desvelar el mejor, porque saco muchas ideas de él, lo siento. No, Miguel. Sí, no, el mejor no, ese me lo guardo. Hay un blogger que me encanta, que de hecho estoy conectado con el LinkedIn y le he pedido algún favor alguna vez, se llama The Macro Tourist. Y es un inversor que tiene ideas bastante buenas. Ahora mismo está muy negativo con los tipos, o sea, piensa que los tipos de interés van a volver, la inflación va a volver, y me parece, aparte es muy entretenido, porque se sale un poco de la norma. Y si os gusta el mundo de los derivados, está un señor que se llama The Convexity Maven, que escribe también de vez en cuando y te saca ideas de cómo cubrirte ante la próxima recesión. Entonces te habla de hacer cosas muy exóticas con derivados. Es que nosotros no os podéis olvidar, aunque me centro en la parte factorial, que tenemos mucho expertise en el mundo de derivados, por eso tenemos el fondo que tenemos, que es Acacia Renta Dinámica, ¿no? Entonces ese mundo me parece muy interesante. Miguel, muchas gracias por tus recomendaciones de lectura. Como ya sabréis, todos nuestros invitados vienen a Value School de manera desinteresada y de verdad que lo agradecemos porque así podemos contar con gente de nivel de Miguel de manera regular aquí en Value School. Y qué menos que podemos hacer nosotros, que como ya comentaba antes, tenemos la colección de tanto de inversión como la de economía y política, que regalarte uno de nuestros libros. En este caso es Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, de John Bogle. Así que, Miguel, te llevas una lectura bastante considerable. ¿Os sorprendéis? Lo he elegido yo. Porque si os fijáis, es que antes cuando lo he elegido me eliges este, pensad una cosa, somos la tercera vía, o sea, la gestión pasiva tiene sentido y somos selectores de activos de inversión, somos buscadores de ideas. A partir de ahí, si tú tienes una buena idea en coger beta de un activo, a veces hay que ir a un inversor o un gestor activo, pero otras veces tienes que ir a un futuro, un ETF. A día de hoy tenemos una posición relevante en oro desde hace 2 años y medio, no ahora porque ahora es la moda. Entonces, es decir, la gestión pasiva puede convivir perfectamente con la gestión activa. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Os esperamos la semana que viene. El miércoles 30 vamos a tener un evento que va a ser con Miguel Ángel Hernández de Rankia y vamos a tratar un tema bastante controvertido y creo que va a ayudar a mucha gente porque es
los chiringuitos financieros, ¿de acuerdo? Miguel Ángel nos va a dar algunas pautas para ver cómo podemos identificarlos y también cómo evitar caer en ellos. Y además también ya estamos publicando nuestra agenda de eventos del mes de noviembre en nuestra página web www.bolyschool.es y podéis entrar en la sección de eventos y ya os podéis ir apuntando a ellos, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.